están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de la situación mundial. En términos coloquiales, digamos que nuestro planeta está patas para arriba. Después se le pondrán las categorías políticas para definir algo que causa muchísima preocupación por la posible evolución de los acontecimientos y también sobre el impacto que tendría o podría tener en esta región del planeta, en esta región del mundo, en nuestro país en particular, en términos económicos y otras cuestiones que podrían producirse en este contexto. Queda 13.000 kilómetros donde está desarrollándose el conflicto actualmente y eso nos puede llevar a la equivocación tremenda de considerar que acá no podría pasar nada, no tendríamos ninguna consecuencia. Y es un error en un mundo globalizado como el nuestro y con las características de este nuevo conflicto que sacude al planeta en su conjunto. Para hablar de esto, tanto del interés que debería revestir para los paraguayos lo que está pasando a 13.000 kilómetros de distancia, como sobre todo para comprender también este fenómeno y hacia dónde puede conducirse, estamos con dos personas a las que se irán integrando otros más en el transcurso del programa que mucho conocen de la cuestión internacional. El ex canciller Euclides Acevedo nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Euclides? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Benjamín? Gracias de siempre. vuelta por la invitación. Y quiero saludar de paso a mi amigo Mario Paz. Presentarlo. Que creo que sabe más que mucho sobre cuestión internacional porque él está en permanente meditación. En permanente meditación, y está nosotros bien. vivimos el frenético día a día. Que es importante pensar antes de actuar. Sí. Mario Paz, efectivamente, es una de las personas que más seguimiento le da al tema internacional, escasísimamente discutido en nuestro país. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un placer compartir contigo, Benjamín, con Euclides, por supuesto, grandes amigos, trayectorias bastante recorridas. Kilometraje. Bueno, y de mucho trajín también. Meditaciones por el camino y acciones emprendidas también. Pero en fin, estamos dispuestos a ver si la audiencia nos sigue, nos atiende y sobre todo nos comprende. Lo cual ya depende de ustedes, eso depende esencialmente de ustedes. ¿Por qué a los paraguayos, a los que nos están mirando en este momento, Euclides, debería interesarle este tema? Allá queda demasiado mombuiretere. No, nos interesa porque, mal que le pese a algunos apóstoles de la frustración y el desencanto, Paraguay forma parte del escenario mundial. Y estamos asistiendo a los últimos movimientos espasmódicos del orden dibujado en Yalta en 1945. Y estamos ante la incertidumbre de no saber qué perfiles tendrá el nuevo orden, al que irremediablemente vamos a pertenecer. Y creo que vos mismo lo habías dicho, que a cada nuevo orden internacional preceden traumas que casi siempre son bélicos, Sí. de carácter político, de consecuencias sociales y de naturaleza económica. Nos importa o nos debe importar lo que sucede en el Medio Oriente, en este caso particular. Primero porque somos un país petróleo dependiente. Si Irán no hubiera tenido petróleo, lo más probable es que a nadie le hubiera interesado invadir. Si bien es cierto, a Irán lo invadieron desde los seleucidas hasta los partos, los mongoles, Alejandro Magno, los británicos. Antes invadió Irán otros territorios. Pero ¿por qué eso? Porque ahí detrás hay algo de carácter económico. A pesar de que la cultura persa, que podemos hablar en el transcurso del programa, tiene cosas milenarias muy deliciosas, pero a nosotros nos interesa por ser un país petróleo dependiente, en primer lugar. En segundo lugar, no nos olvidemos que nosotros podemos ser objetivo militar de movimientos terroristas. No nos olvidemos que en la triple frontera se diseñó, se dibujó y se financió un acto como el de la AMIA, hoy debidamente comprobado. Así es. Comandante de las fuerzas guardianes de la revolución es Hamad Baidi, que está siendo buscado por la justicia argentina. Vale decir entonces que hay de alguna manera explicable interés de lo que tenga que suceder, sobre todo en el gobierno.
Y sobre todo con las últimas declaraciones de la Cancillería, donde condena la agresión de Irán a los países del Golfo, pero olvida de la inicial agresión de Israel y Estados Unidos a Irán. Pero hoy día ya no se sabe dónde comienza y dónde termina la violación del derecho internacional, que prácticamente está desaparecido. A nadie le importa. Declaraciones contundentes de Moscú, Pekín, la Unión Europea, pero al final de nadie se mete. Sí. Y vamos a retomar eso del derecho internacional y cómo se inició todo este proceso y a dónde apunta. Pero antes, la misma consulta, Mario, ¿por qué nos tendría que interesar a nosotros? Bueno, por las mismas razones que apuntó Euclides, ¿no? Y además, porque hoy en un mundo hiperconectado, donde lo que antes nos parecía muy lejano, 13.000 kilómetros, el mundo está demasiado lejos, y hoy no es así. Antes eran historietas que se hacían sobre eso, pero hoy ya no. El mundo está al lado nuestro, o estamos en el mundo incorporados, por las plataformas, por las redes, por los algoritmos, por las tecnologías, por las plataformas reiteradamente, en fin. Seguimos paso a paso los impactos que suceden a 13.000 kilómetros, pero que inexorablemente van a impactar acá o ya están impactando. Ya están impactando porque hay toda una, digamos, una simbología sobre el precio de los combustibles. Cuando se va a aumentar ya se preparan los discursos, la retórica impulsiva a veces, de que, bueno, se vienen los aumentos, aumentó 7% en un día, irreversiblemente esto va a tocarnos aquí, entonces tenemos que estar preparados. Pero cuando va a bajar, o cuando baja el precio internacional, nadie prepara nada. Dicho sea de paso. Pero, en fin, este tema de la guerra con Irán, que ya viene con siglos de historia, donde el imperio persa llegaba hasta Europa, ocupaba la India, bueno, y sus efectos multidimensionales hoy se concretan fundamentalmente. Vamos a hacer la historia más breve, desde 1979 a la fecha. En 1979 cae la monarquía de los Reza Pahlavi, que era tan siniestra y corrupta como pero la terrible, que tenemos hoy. Terriblemente cruel. Torturaba, desaparecía gente, mataba. ¿Por qué surge la revolución islámica? Y hastiada ya la sociedad de lo que padecía con la monarquía vigente en ese momento. Pero viene este nuevo tiempo de los ayatolás, con un gobierno teocrático, donde en su constitución, en la constitución iraní, entre uno de sus principales ejes está la destrucción del Estado de Israel. Y esa que era una relación armónica entre Irán, Occidente e Israel, que también forma parte de Occidente, dicho sea de paso, pero se rompe definitivamente con estas expresiones, con estos objetivos constitucionales, fundacionales del gobierno teocrático, que es el gobierno que asesina a sus pueblos y al mundo, porque es un exportador de terrorismo. Eso es innegable. Pero tenemos que mirar el contexto, cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo en junio del 2025 se decía Donald Trump, acabó el plan nuclear iraní. Sí. Ya se terminó con Isfahan, Natanz y el B-2 que tiraba sus bombas o tiró sus bombas. Eso se acabó. Resulta que ahora uno de los primeros objetivos es el desarme nuclear, porque siguieron enriqueciendo uranio por más del 60%. Nadie enriquece uranio para defensa propia del 60% o para recursos energéticos, sino para tener armamento nuclear. Claro. Y la desaparición del armamento y la fuerza bélica de Irán, que es extraordinaria, sino que le pregunten a Putin, ¿de dónde sacan sus drones Shahed? ¿Le produce Irán?
Bueno, y aquellos que anuncian, para terminar y cerrar más esta intervención, que creen que ¿por qué resiste tipo Hércules y la Hidra? Trump anunció que Irán está casi muerto, hay un vacío de poder, pero Irán sigue matando. Como la Hidra, que Hércules descabezó, pero la Hidra seguía matando, aun cuando se la creía muerta, la mitología griega, que hoy tiene una réplica. La Hidra es Irán. Irán sigue atacando y ataca a todo el Medio Oriente. Hoy es una guerra regional, ya no es una guerra bilateral o de 3 o 4 facciones. Los hutíes, el Hezbollah y los iraníes. No, vamos un poco más allá de eso. Sí mismo. Entonces, habrá que preguntarse por qué resiste Irán. Y es una cuestión estratégica. ¿Quién está detrás de Irán? Bueno, es una pregunta importantísima. Y cómo algunos actores destacados en el escenario mundial, no sabemos bien qué están haciendo. Rusia, China. Vamos a llegar a eso. En esta clase de historia es interesantísima. Digo, porque hay que ver de dónde viene el proceso iraní y por qué se llega a esta situación. Incluso cuando se enuncian cuestiones supuestamente contra regímenes totalitarios, salvajes. El régimen del Shah fue terriblemente salvaje y fue instalado en el 53 por los mismos que hoy quieren sacar al régimen teocrático también salvaje, ¿verdad? ¿Cuál es más salvaje, menos salvaje? Ya es una cuestión, si se quiere, no hace al fondo de la cuestión. Sí, esto que decía Mario, el carácter asumido públicamente de antijudío y la destrucción del Estado de Israel como un objetivo específico. Ahora, Euclides, ¿por qué se da la guerra? ¿Por qué Estados Unidos e Israel deciden, no solamente en junio, con lo que decía Mario, cuando se proclamó que se habían destruido las armas, las plantas nucleares que podían permitirle producir armas de este tipo? Sin embargo, 7 meses después se da el inicio de esta guerra, este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. ¿Cuál es la motivación real? Y hay muchas hipótesis. En primer lugar, creo que las plantas nucleares, objetivos militares de Tel Aviv y de Washington no han desaparecido del todo. Porque la fuerza regular de Irán está sumamente disminuida. Desde la guerra con Irak, que terminó en el 88, desde 1981, las Fuerzas Armadas iraníes se han debilitado notablemente. Razón por la cual le daban mucha importancia, sobre todo el gobierno de los ayatolás, sobre la producción, la producción nuclear. Y bueno, no solamente está en la Constitución lo de la desaparición del Estado de Israel, sino ya viene del Acuerdo de Jartún 1970, donde la consigna era Israel al mar. Bueno, el señor Trump hace un año atrás dijo, hemos destruido casi todo. Le hemos liquidado a los principales exponentes del Estado Mayor militar iraní, etcétera, etcétera. Y de repente, ¡bam!, de vuelta. Algunos dicen que los industriales de las armas, el cartel de la industria militar, empezaron a decirle coloquialmente al señor Trump y a otros amigos del conflicto, muñeco, es hora de renovar el parque militar. Lo que tienen ustedes tienen que usarlo. Y si lo usan, tienen que renovarlos. Muchos dicen eso. Y otros dicen, bueno, es hora de que controlemos esta zona geopolíticamente importante. Y ahí donde la diferencia de otros proyectos militares, aquí no se da el proyecto político. O sea, lo que hicieron los norteamericanos e israelíes no es que buscaban un nuevo régimen político. Trump dice, levántense, la oposición busque la libertad. ¿Quién se va a levantar? Pero ¿quién se va a levantar ahí en ese momento, verdad? Entonces yo creo que el objetivo militar tiene un alto componente de carácter económico, sobre todo proyectándose hacia adelante. Y por otra parte, no nos olvidemos de la guerra
no confesa entre Estados Unidos y la China. Irán es el principal proveedor de petróleo de la China. Hay que debilitarle a la China. Y hay que evitar que de alguna manera se reproduzca lo que pasó en Irak y lo que está pasando en Siria. En Siria coexistían israelíes, rusos, turcos, norteamericanos, chinos. O sea, hoy es un estado fallido. Sí. Entonces, todo eso hace que, digamos, sea importante esta escalada bélica militar, que hasta hoy no sabemos realmente si corresponde a una política estratégica de los Estados Unidos, porque escuchándolo al señor Obama, dice, tanto esfuerzo hicimos por la paz que construir un nuevo orden en Irán sobre los escombros de una guerra no tiene sentido. Es decir, no es que sea una política estratégica de los Estados Unidos para los próximos 30 años. Yo no sé si el que venga después de Trump va a seguir metiéndose en este tipo de aventuras, pero no hay con precisión por qué atacaron. Si bien es cierto, Israel tiene más motivo que Estados Unidos, porque finalmente a un plantador de papas en Minnesota, ¿qué carajo le importa lo que pasa en el Irán? Tampoco a Estados Unidos le interesa mucho democracia o dictadura. Preguntar a los saudíes, que son los principales aliados de los Estados Unidos, ahí no hay democracia para nada. O sea, ni ahí, ni en Qatar, ni en Emiratos Árabes. Nada. O sea, sí, pues, Mohammed bin Salman. Claro. Entonces, la cosa es mucho más compleja y merece un seguimiento. Y ahí donde probablemente el doctor Mario Paz, que vive escondido en la biblioteca, fuera de sus aventuras tenísticas en algún club de alta gama, pueda colaborar con la ciudadanía dando mayor información. Pero ojo, nuestra información es solamente del mundo occidental. Algeciras ven muy pocos. Sí. Yo por lo menos veo muy poco y la televisión española o francesa repite lo que dice CNN. O sea que el otro día un amigo nos decía, un amigo común que está en España, es imposible es guiarte solamente por las informaciones de tal o cual medio, sí, porque en casi su totalidad son informaciones sesgadas o directamente falsas, ¿verdad? Bueno, es un problema en materia de información. Vamos a continuar con este mismo hilo que están desarrollando acerca de, bueno, qué hay por detrás. Es un conflicto que ya es regional. Sí. Se suma a ese conflicto regional o a esa guerra regional parte de países de Europa. Sí. Alemania, Francia a la cabeza, Inglaterra, que igual es retado por... Todos son países atómicos. Países atómicos le molesta mucho a Putin del otro lado, sí, que hace advertencias, hace advertencias muy serias. Vamos a seguir enseguida porque estamos con el economista Daniel Correa en comunicación y queremos robarle unos minutitos para hacerle unas consultas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas noches para todos ustedes, para tu audiencia y para tus invitados. Gracias por atendernos. Bueno, como te adelantaba la producción, la idea es precisar algunos conceptos con respecto al impacto que tiene o que podría tener la guerra contra Irán en Paraguay. A nivel global en general, pero sobre todo, ¿cómo nos podría afectar a nosotros, Daniel? O si es que ya nos está afectando. Mira, primero hay que determinar cuáles son normalmente los canales de transmisión de este tipo de eventos o de shock internacionales, ¿verdad? Y el primero y más importante tiene que ver con el precio del petróleo. Nosotros somos importadores netos de petróleo o de combustible y eso obviamente tiene un impacto en primer lugar sobre el precio de las naftas y por ende, digamos, como efecto multiplicador sobre toda la cadena después de la canasta familiar. A ver, un tema que está siendo discutido y debatido en términos de los mercados financieros es, en realidad lo que tenemos que ver son dos elementos aquí para ver cuál puede ser el impacto en términos de los países, sobre todo países como Paraguay. Uno tiene que ver con el grado de profundidad de la crisis. O sea, realmente, ¿cuánto es el nivel de escalada que estamos viendo
y algo que recién estaban mencionando, ¿cuántos de otros países también van a verse involucrados en esto y esto se va a profundizar? Dicho de otra manera, el estrecho de Hormuz va a seguir estando cerrado. ¿Cuánto de eso va a estar cerrado? Y acá viene el segundo elemento, que tiene que ver con la duración de esta situación. O sea, el grado de profundidad y el grado de duración que pueda tener este evento es lo que va a determinar si realmente va a tener un impacto directo sobre los precios de manera duradera, no como pasó en estos días de que vimos un petróleo cerca de o superando $80 el barril, mientras que algunos ya vaticinan que de alguna manera llegando a 100, eso puede tener impactos severos en algunos países, sobre todo aquellos que son importadores. Entonces, estos dos elementos hay que considerar: la profundidad o cuán grave es la escalada de esta tensión y de este conflicto, y segundo es la duración. Y aquí es donde tenemos que mirar un poquito, Benjamín, y mirar el pasado y mirar la historia siempre, ¿verdad? ¿Qué pasó en el 2022? En el 2022, cuando se desata la guerra con Ucrania, de Rusia-Ucrania, también vimos algo parecido a esto. Vimos en un momento particular efectos sobre el precio del petróleo, que después se fue diluyendo a lo largo del tiempo, justamente porque la escalada fue menor, pero sí la duración se mantuvo. Entonces lo que los expertos están vaticinando es que esto seguramente vamos a ver mucha tensión y mucha incertidumbre en este corto plazo, y en la medida que podamos ver o una mayor profundidad o una menor profundidad o una disipación de la situación, eso finalmente no se traduzca en impacto. Lo que sí estamos viendo ya definitivamente es sí un precio del petróleo entre 70 y 80, lo cual estamos hablando de casi un 20% superior a lo que veíamos. Uno. Segundo, ya estamos viendo también que los inversores lo que están haciendo es refugiarse nuevamente en el dólar, cuando estábamos viendo meses anteriores que el dólar era una moneda que se estaba debilitando. Y tercero, lo que estamos viendo también es que hay una reasignación de inversiones de los principales fondos hacia nuevamente hacia refugios seguros como el dólar, determinado tipo de metales, y sobre todo en algunos países asiáticos que no están siendo impactados por esta situación. Bueno, entonces la siguiente consulta, porque todo eso es abierto, está sujeto a cómo evolucionen los acontecimientos con respecto a lo que ya ocurrió. Y este impacto que tuvo en el precio del petróleo, que subió efectivamente 20%, ¿cuándo podría llegar su onda expansiva a Paraguay? Si las cosas se mantienen como mínimo en estos niveles. Porque Petropar dice, por ahora no, por ahora es un término muy ambiguo, pasado mañana podría ser otra. Los emblemas privados que tienen un stock menor dicen, estamos estudiando. Entonces, ¿cuándo podría llegar esa onda expansiva así en estos términos? Lo que acabas de mencionar es clave, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel de stock que tiene hoy el mercado paraguayo, ¿verdad? De acuerdo a informaciones preliminares, la estatal sí tiene todavía un stock mayor. De hecho, acaba de hacer una compra. El sector privado también. Hay embarques que están llegando a Paraguay, con lo cual todavía se compró a un precio, entre comillas, barato, digamos, versus lo que tenemos hoy. Ahora, si el stock debe ser renovado o debemos comprar para mantener los niveles de inventarios en determinados porcentajes, y lo tenemos que hacer ahora, efectivamente, seguramente esas nuevas cargas ya van a venir ajustadas y finalmente eso tendría un impacto sobre el precio. Todavía hay un elemento central que dentro de la ecuación de la determinación del precio del combustible, que es el dólar, ¿verdad? Exacto. El dólar todavía estando en niveles cercanos a los 6.500. Eso, si uno compara también en el momento de la compra, seguramente hubo una apreciación de la moneda, con lo cual tendría que estar ajustando. Pero bueno, lo que sí sabemos en economía es que los precios siempre son flexibles hacia arriba, pero son inflexibles hacia la baja, ¿verdad? La ley de la gravedad ahí no funciona. Lo que sube nunca baja.
en los mercados como Paraguay, donde quizás la competencia no es tan fuerte y donde los entes reguladores tampoco funcionan a la perfección, se dan este tipo de situaciones donde las subas son flexibles y las bajas son inflexibles. Daniel, muchísimas gracias por estas explicaciones, muy amable. Muchísimas gracias, un saludo ahí a tus invitados también y a toda tu audiencia. Muy amable, muy amable. Esto que decía... ¿Perdón? Daniel Correa andaba desaparecido. Yo pensé que le iba a encontrar en la directiva del Cerro Porteño. No sé por qué se borró de ahí. Estaba haciendo gran campaña y celebró mucho. Sí, pero no está ahí adentro. ¿No está? No, astutamente está afuera. A veces es mejor estar cerca, pero afuera. Bueno, ¿por qué y con qué objetivo, le preguntaba a Euclides, Estados Unidos e Israel desatan esto? Estamos en el marco... Ya lo estuvimos viendo y claro, analizando. Pero decía, te completo nomás la consulta. Sí. Se está saliendo de una situación, o mejor dicho, el viejo orden está... si no está muerto, está siendo a punto de fallecer. ser sepultado y se está discutiendo lo nuevo. Sí. Se está discutiendo es un sofisma. Sí. Se están repartiendo bombazos para ver cómo se configura lo nuevo. ¿Es ese parte de ese objetivo esencial o hay objetivos particulares por encima de él? Y el nuevo orden geopolítico se está desarrollando, como lo dijimos antes. Estados Unidos fundamental. Para Israel la cuestión es existencial. Habida cuenta de todos los designios del gobierno teocrático de Irán. Para Estados Unidos es existencial, pero para otros entornos y para otras cuestiones. Es existencial en el momento de que ahí se nutre China del petróleo iraní, que tiene la tercera reserva petrolera más grande del mundo. Tiene 208.000 millones de barriles en reserva. Es monstruosa. Y un detalle, que esto, como decía, incrustado en la biblioteca digital. Claro. Me puse a buscar cosas porque, como decís vos, la verdad acá está haciendo como todas las cosas la víctima de todas las fuentes y todos los informes que existen en el mundo. Entonces, tratando de buscar y contrastar las cosas para evaluar finalmente algún análisis más o menos razonable, acá nadie puede tener la verdad absoluta y el que lo diga está mintiendo, porque es un asunto demasiado complejo. Acá no es blanco y negro, acá hay demasiadas variables. Y entre esas variables me entero, entre ayer de tarde y de noche, que había sido que en el Golfo Pérsico, frente a las costas de Irán y frente a las costas de Kuwait, que ahí están, hay una isla que se llama Karger o Karge, de pequeña en relación, como sería, no sé, la isla de Cuba o algo parecido a eso, en el Océano Atlántico, esto es en el Golfo Pérsico, y ahí está el 95% de la explotación petrolera de Irán. ¿Ustedes creen que por qué a nadie se le ocurre bombardear y tirar abajo lo que es el sustento de Irán? Porque evidentemente si hacen desaparecer los aliados Estados Unidos e Israel, la isla de Karger, con todo el desarrollo petrolero ahí, o Irán se le ocurre derribar y explotar por su cuenta, todo eso es un suicidio, porque esta es una guerra a muerte para Irán también. Ellos van a ir hasta las, como diría algunos hasta políticos antiguos, hasta las últimas consecuencias. Podrían explotar todo eso. A nadie se le ocurre hacer eso porque el precio del combustible y del petróleo ahí ya no va a haber el 20% que estaba haciendo Daniel Correa. No, ahí va a explotar y va a tener consecuencias en la política interna de los Estados Unidos y en la política interna de los otros países. El votante americano, ¿qué le interesa? Como decía, el que cultiva papas en Minnesota, siguiendo el ejemplo de Euclides, ¿qué le interesa?
que Jamenei se caiga, se muera y la teocracia desaparezca y venga el caos en Irán, porque eso es lo que predicen, o implosione Irán, que es otra alternativa. No, le interesa el precio de cuando va a cargar con su auto en la gasolinera, y en Estados Unidos cada familia tiene por lo menos 3 o 4 autos, porque hay una exposición de la industria automotriz enorme. Entonces el precio del combustible para el americano es vital. Y es vital en la política interna. No lo van a votar a Trump. Aunque ahora tienen la alternativa del petróleo venezolano. Sí, parece que dejó de ser venezolano. Pero entonces lo que te quiero decir es que hay demasiadas cosas que analizar y que evaluar para determinar el alcance de si esta guerra va a durar 5, 10 días más, o 5, 10 o meses más, o quién sabe qué tiempo. Por eso es que ataca a todo Oriente Irán. ¿Para qué? Para armar una presión. ¿A quién le va a presionar Emiratos Árabes, Qatar, que eran aliados hasta hace 2 semanas atrás de Irán? Atacan porque amigo Donald, nos estás arruinando el negocio. Nos estás arruinando el negocio. Esta era una zona para las inversiones. Nosotros mismos hemos cruzado la línea y armamos un gran negocio con Emiratos Árabes para construir un tren de cercanía, para expandir el aeropuerto que ya está vetusto y que necesita una ampliación ya urgentemente. Bueno, estamos haciendo negocios con ellos. Bueno, y esos negocios están en riesgo ahora. No digo inmediato, directo, y no hablo de las cosas que nosotros estamos negociando, pero sí podrían tener, si esto se extiende, si es que Estados Unidos no le encuentra una salida a una encerrona que hoy tiene. Porque tiene una encerrona. ¿Cuál es la salida? Que caiga el gobierno teocrático. ¿Y cómo va a caer con un ataque aéreo a 9.000 metros de altura? Ningún gobierno cae con un bombardeo. Sí mismo. Todos tienen que caer con una fuerza terrestre. Dicen que los kurdos podrían ser. Pero algunos kurdos ya dijeron, nosotros no, en Irak sobre todo, que es la vieja reivindicación del Kurdistán, y que es un pueblo otra vez, ahí en esa zona de 10 millones. Está pegado. Dicen, nosotros en Irak no queremos saber más nada. Los kurdos iraníes podrían ser, pero sin el apoyo de los iraquíes tampoco son una fuerza. Entonces, hay demasiadas cosas que analizar, evaluar, para saber el grado de profundidad y de complejidad que tiene este conflicto. Vamos a darle paso a Julieta Geduán, está en comunicación con nosotros. Ella es consultora, analista política, también con mucha información y trabaja, de hecho, en el ámbito internacional. ¿Qué tal, Julieta? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un placer de nuevo estar con vos. Igualmente. Habrás escuchado mucho de distintas fuentes palabras referidas a la gravedad de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y los títulos que algunos le ponen. Un colega en Argentina que viene trabajando mucho también en el campo del periodismo especializado en temas internacionales, Andrés Repeto, habrás escuchado de él, ya desde hace tiempo venía advirtiendo sobre lo que estaba arramándose en esta región del planeta y los posibles episodios que después se fueron produciendo, de hecho. Y él habla del inicio de la Tercera Guerra Mundial. Puede sonar así medio fantasioso, exagerado, pero señalaba como parte de un proceso. Ninguna guerra de esa envergadura arranca con un acto en sí y se pone fecha, hoy inicia la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Sino que es parte de un proceso. Entonces, la pregunta que quería hacerte inicialmente es cómo vos definís lo que está pasando hoy en Medio Oriente, si es en el marco de lo que señala, por ejemplo, Repeto y mucha otra gente, mencionado solamente como un ejemplo, o si es un conflicto más bien localizado en esa región en particular. No sé si hablaría como el inicio de la Tercera Guerra Mundial, aunque sí, como bien dijiste, uno nunca sabe cuándo empieza estos eventos que después pueden ir encadenándose hacia algo mayor. Pero yo lo entendería
de una forma un poco más amplia, pensando en que el mundo en el que estamos ahora es un mundo en el que los países perdieron la aversión al conflicto, ¿no? Los países ahora tienen a la guerra como no una excepción como tenían antes, que si bien siempre estuvo dentro de las cartas posibles, de acciones posibles de los estados, de hecho, bueno, está avalado dentro del derecho internacional la guerra, pero hasta ahora lo hemos visto como una excepción. Ahora lo que estamos entrando es un nuevo periodo del sistema internacional en el que las guerras son una de las cartas que se pueden usar dentro de las primeras opciones. Entonces, lo que vemos esta vulnerabilidad que tiene ahora el sistema internacional, la pérdida de peso que tiene el derecho internacional, la concertación entre los países, el multilateralismo. Todo esto lleva a que los países busquen sus propias opciones para resolver los conflictos y para ampliar sus intereses. Y es lo que apreciamos ahora con este conflicto en Medio Oriente. Empezó de parte de Estados Unidos y Israel contra Irán. Después, con las respuestas de Irán, se fueron incorporando otros países, todos los países del Golfo. Se incorporan países europeos que antes decían no a la guerra o algo parecido, si no usaban esa consigna, se oponían a que se inicie un conflicto. Sin embargo, apenas arrancó la guerra, se alinearon con Estados Unidos y Israel, en el caso de Alemania, Francia e Inglaterra. Entonces, se va extendiendo, más allá del nombre que le pongamos, si es la tercera, la cuarta, la segunda 2.0, no importa. Digo, se va extendiendo el conflicto. Puede llegar a Europa, que entre paréntesis tiene una guerra ahí en sus narices entre Rusia y Ucrania. Trataría de no entrar en pánico y hablar de un conflicto total. De hecho, vemos que Europa, si bien han habido algunas palabras un poco fuertes de algunos mandatarios, están tratando de desescalar un poco el conflicto. De hecho, han habido algunos supuestos ataques de Irán a algunas bases que están vinculadas con Europa, y estos mismos países europeos han tratado de bajar un poco la intensidad. Chipre, ¿verdad? Chipre, ahora tenemos a Turquía, una intercepción en Turquía, hubo un ataque supuestamente de Azerbaiyán, y todo esto hay que aclarar que Irán ha dicho que ellos no están vinculados a estos supuestos ataques estratégicos que vinculan a Europa. Pero vimos cómo están tratando de desescalar desde Gran Bretaña también, hablando de que esto es un conflicto que va a ser largo y que ellos buscan una solución más conciliadora. Y además con estas nuevas confrontaciones que tal vez vinculen a Europa, también Trump ha afirmado de que no ve suficiente estos ataques como para activar cláusulas que involucren a la OTAN. Entonces, lo que vemos por afuera de Medio Oriente es que están tratando de mantener limitado el conflicto. No hacerlo más a gran escala, que no estén otros ejércitos y otros países vinculados que tienen una fuerza militar suficiente tal vez para bajar la intensidad que vemos ahora o para solucionarlo de forma más rápida, y que se mantenga un poco encerrado en el área donde está ahora. Si bien es un área muy amplia, porque claro, si comenzó con Irán, Israel y Estados Unidos actuando con sus bases internas, la estrategia de Irán es tratar de expandir la confrontación, generar incomodidad en los aliados de Estados Unidos, a nivel interno de los países del Golfo, incrementar los costos, ¿no? Sí, seguro. Hablabas del derecho internacional y del multilateralismo en crisis, casi desaparecidos de la escena. Y en este marco se podría señalar como una demostración de eso. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió una vez para escuchar supuestamente a las partes, y cada quien hizo lo que quiso. Algunos sentaron posición, pero hasta ahí, punto. Naciones Unidas no toca ningún instrumento de esta orquesta que está sonando de manera tan desafinada a escala internacional. ¿Qué pasa con países como, por ejemplo, China
Rusia. ¿Qué intereses podrían tener o qué posición crees vos que tienen frente a esta guerra en curso? A China y a Rusia se los coloca como aliados de Irán, pero esta alianza no tenemos que entenderla como la alianza que uno piensa que es, no como países que responden sin ningún límite a Irán. Son aliados en ciertos ámbitos, pueden estar más cercanos o más lejanos dependiendo de qué es el tema del que estamos hablando. China tiene ha tenido un impacto directo con esta guerra. Todavía no sabemos cuál es realmente la magnitud del impacto que tiene China, pero toda la región de Asia está sufriendo esta parálisis con respecto al petróleo. Gran parte, un porcentaje bastante amplio del petróleo que circula por el Estrecho de Hormuz va a China, pero no solo a China, sino también a Corea del Sur, probablemente a los países del este asiático. Hay un efecto que involucra a varios países de Asia, no solo a China. Con China lo que vemos es que todavía ha sido un poco prudente, aunque ha demostrado un poco más de respaldo hacia Irán que hacia los otros países, pero siempre tratando de mantenerse, de una forma de buscar una conciliación al conflicto sin vincularse demasiado. Y con lo que estabas mencionando, ¿qué pasa con el multilateralismo y cuál es el papel de China? Yo creo que hay que entenderlo de una forma, un poco distinta, porque uno siempre piensa que la idea común es que China lo que busca es modificar el sistema, pero en realidad China actualmente es el actor del sistema internacional que busca mantener el sistema actual. El revisionista ahora es Estados Unidos. De hecho, estaba escuchando una entrevista de Tocatlián, también un analista muy, muy interesante, que mencionaba esto. Ahora el actor revisionista es Estados Unidos, que vemos cómo ha favorecido a que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, cualquier organismo multilateral pierda legitimidad y centrar esa legitimidad en su figura, en la figura de Trump, como el eje central en donde tienen que pasar todos los debates y donde está el poder de decisión, ¿no? Ya no en un ámbito multilateral que se busca un consenso entre los países, sino que pase todo por la figura de Estados Unidos, que si bien Estados Unidos ha sido en las últimas décadas el hegemón principal, trataba de conciliar un poco más con los otros países y generar una apertura mayor que defienda el sistema que él mismo construyó. Ahora ya no lo vemos eso. El que defiende el sistema que construyó Estados Unidos actualmente es China. Decime, la última y te liberamos. ¿Ves un posible desenlace? ¿Sería, en base a los elementos existentes, imposible, que no sea factible imaginar cómo terminaría esta historia? No vemos no veo una salida a corto plazo. De hecho, como venían mencionando, Irán está preparado para asumir todos los costos y llegar al punto donde tenga que llegar, ¿no? Y Estados Unidos e Irán lo mismo, porque Estados Unidos e Israel lo mismo. Israel ataca a Irán porque considera que Irán es una amenaza directa a su propia seguridad, a su integridad territorial, a su seguridad, y hasta llegar al punto de los objetivos principales, que por un lado Estados Unidos busca el cambio de régimen y Israel lo que busca es desarmar a Irán, no solo a nivel nuclear, sino a nivel de misiles balísticos. También se mencionó uno de los uno de los negociadores de Estados Unidos que llevaba las negociaciones con Irán en Ginebra, mencionó que también uno de los objetivos era desarmar la armada de Irán para evitar que pudieran bloquear el Estrecho de Hormuz. Vemos que se expanden mucho más los objetivos, no son objetivos tan limitados como lo vimos el año pasado. Entonces la guerra tampoco es limitada. Sí, se expanden y son cambiantes, por cierto, van cambiando también durante el mismo desarrollo del conflicto. Julieta, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. No, un placer, muchas gracias a ustedes. Igualmente. Esto que planteaba
Julieta, sobre el tema de los organismos multilaterales, la crisis de los mismos, Naciones Unidas, OEA, y en reemplazo de ellos hay una política alternativa que plantea Estados Unidos, su Junta de Paz, el desconocimiento de la OEA y el encuentro con presidentes de un ala mayoritaria hoy en América Latina, pero digamos que ni Naciones Unidas ni OEA son las referencias multilaterales hoy de Estados Unidos, sino estas que las está promoviendo. Y digo, porque nos quedan pocos minutos, ¿cómo se ubica Paraguay en esta historia? Bueno, y qué beneficios o perjuicios nos puede ocasionar. Paraguay ya tiene una alianza estratégica histórica quizás. No es que quizás, es histórica, con Estados Unidos y con Israel. Pero en mi leal saber y entender, que no es lo que a veces debe ocurrir naturalmente, debería ser más prudente esa alineación, o esa orientación, o esa alianza. ¿Por qué? Y porque nosotros somos un país pequeño dependiente en la región porque no tenemos litoral marítimo. Tenemos un socio comercial, el más grande de la región, Brasil, que está en las antípodas. Sí, así mismo. En todos términos. Entonces, la habilidad, la astucia o la inteligencia en la negociación internacional nos indica que debemos separar la paja del trigo. Un ejemplo válido. No nos toca en este momento crucial del mundo quedarte en el medio, a veces te produce estragos que están en uno u otro sector. Pero si vas a estar alineado, sabes bien que una cosa es lo internacional y otra cosa es lo regional y aún lo bilateral. Entonces, vos tenés que mantener la capacidad de sostener tus relaciones con Brasil en primer orden al mismo nivel que hoy le estás dando a Donald Trump y sus ejes programáticos, políticos o intereses de región y incluso personales de él. Claro. Entonces, en la medida que sepamos hacer eso, estaremos más o menos conciliando los intereses. Si no dejamos llevar por una ola ideológica, es lo peor que podemos hacer. Gracias, Mario, sobre este tema y estos comentarios que vamos a seguir ampliándolo. Y efectivamente es un tema que hay que considerar, ese alineamiento histórico. A Estados Unidos siempre se dio en el marco de Naciones Unidas y OEA, por ejemplo. Hoy ya es distinto. Y con el agregado de la relación bilateral que plantea Mario, ¿vos cómo ves? ¿Te gustaría ser el canciller en este momento? ¿Con esta política que se está implementando? ¿O no, para nada, porque me pelearía enseguida. Me pelearía enseguida, o a lo mejor no. Porque yo no sé hasta qué punto nuestra política exterior está inducida por nuestro aliado estratégico. Yo creo que más bien queremos ganarnos el guiño cómplice del patrón antes que, digamos, tener una política... ¿Somos más papistas que el Papa? Yo creo que somos más papistas que el Papa. Y ahí Mario tiene razón, nos conviene estar mejor con el vecino que con el del otro barrio. Son políticas que se pueden congeniar, digo, puedes estar alineado, pero no cruzar el Rubicón. Una cosa es la alianza y otra cosa es el sometimiento. Una cosa es la cooperación y otra cosa es la injerencia. Yo creo que en ese sentido Paraguay tiene que tener una política exterior independiente, prudente, pragmática y sobre todo guiarnos por nuestro catecismo cotidiano, que la Constitución Nacional nos dice lo que tenemos que hacer. Somos socios de un bloque importante que acabamos de ratificar nuestra alianza con la Unión Europea. Entonces, trabajemos con la región, actuemos coherentes con la región. Y ya te dije más de una vez, si Paraguay quiere ser protagonista, lo único que tiene que hacer ahora es convertirse en el resucitador del Mercosur. Porque fuera de eso no somos nada. Es verdad. Euclides, Mario, muchísimas gracias por, un placer por esta hora de compartimos. Euclides, las veces que sean necesarias. Es un gustazo. Un segundito, ya los despido. Cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo de tus tarjetas de crédito directamente desde la app de Baza, recibís el dinero en tu cuenta sin moverte de manera fácil y rápida.
Con tus tarjetas de crédito Vasa, usas lo que necesitas hoy y lo pagas después en cuotas sin interés. Así de simple. Vasa a tu lado en cada logro. Reiteramos nuestros agradecimientos a los invitados de la fecha, a Mario y a Euclides. Vamos a seguir hablando de este tema que es de muchísimo interés, aunque parezca aparentemente algo que no tiene mucha relevancia. Ya vimos algunas cuestiones económicas, algunas consecuencias que podrían dar si el alineamiento se produce de una u de otra manera a nivel de política internacional. Lo de Columna del Medio efectivamente es muy difícil, sobre todo cuando la confrontación es tan radical como ocurre anteriormente, porque de fondo en realidad es Estados Unidos-China, aunque no sea este último protagonista activo de las acciones bélicas, de las acciones armadas. Seguiremos charlando en futuras entregas. Nos encontramos como siempre el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces.